en ti sí puede haber influencias de todo esto que dices familiar, pero ¿en qué momento dices, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero estar en esto? ¿Cuándo se da ese momento que hace clic y que dices, esto es lo que me gusta y me quiero ir por la actuación o por la comunicación o por el espectáculo o el entretenimiento? En realidad es una historia nada romántica porque no es algo que yo deseaba. Mi sueño nunca fue hacer tele porque yo crecí sin tele. Mis papás eran acérrimos críticos de la televisión, siempre diciendo que era la peor mierda del planeta y que hacía mucho daño y que te pudría el cerebro y no me permitían verla y controlaban mucho. Yo podía ver películas en una VHS. En mi cabeza también se creó el mito de la tele como esa cosa prohibida y esa cosa que es negativa, pero es muy divertida y entonces se hace un hito peor en mí. Yo decía, la tele ha de ser lo mejor que hay porque mis papás la odian. Y también mi papá me educó mucho a cuestionar todo lo que yo veía era de tú les crees, no les creas, tú qué crees, tú qué. Siempre esto que yo decía, ya cállate, cabrón. O sea, no me dejas ver nada sin estar. Era como el tú les crees hasta yo imito a mi papá, le digo, Natalita, tú les crees y se ríe. Pero creo que sí me educó a cuestionar y una vez mi papá me lo dijo, ¿por qué la tele? Y le dije, tú me educaste a cuestionar y te cuestioné a ti. Y ya no me dijo nada y fue como, estás en lo correcto, como en este rollo de cuestionarlo todo, de repente dije, ¿qué tal que también este cabrón se equivoca? Y nada más, él dice que la tele es horrible, pero puede ser algo increíble y puede... Claro. Él le tenía ese prejuicio de las güeras chichonas, que no es que tenga nada de malo, pero en el imaginario de mi papá... Pero hubo una generación que así era, ¿no? Ajá, y era como lo peor, anticreativo, lo peor que había. Y yo decía, ¿qué tal que yo pudiera hacer tele y no fuera eso que mi papá dice? ¿Qué tal que pudiera ser diferente? ¿Qué tal que pudiera ser creativo? Y cuando fallece mi mamá, nuestra situación económica era muy mala y yo me quedé muy desprotegida. Creo que todos los que tienen hijos saben que alguien a los 15, mujer con una mamá, o sea, es mucha desprotección práctica, pero también afectiva. Me sentí como muy flotando en el mundo y yo lo que quería era hacer dinero. Y con hacer dinero me refiero muy poco dinero, el que sea, lo que sea, pero era una necesidad práctica, familiar. sí, familiar, como de cubrirme. Y yo metí todos mis papeles para ser mesera de un hotel que está en Polanco, porque una amiga mesereaba y me dijo, vienen muchos gringos, las propinas son muy buenas. Y al mismo tiempo, el papá de un exnovio, que es una persona que yo amo y adoro, que se llama Memo Méndez, me dijo, Nat, tú tienes algo bien padre, ¿no quisieras intentar otra cosa? Y yo, ¿intentar qué? Necesito dinero y aquí hay dinero porque van gringos y dan propinas en dólares. Y él me dijo, ¿por qué no entras al CEA? Y para mí era como el CEA, la escuela de Satanás, porque Televisa y las güeras chichonas, o sea... Todo lo que también me habían dicho, ¿no? Sí, era como que alguien que admiras y que quieres te diga, ve al infierno, ahí es tu boleto, Ahí es tu lugar, sí. tu golden ticket. Y entonces Memo me llevó a una obra del CEA y estaban montando así La Gaviota de Chekhov, algo mega, o sea, que en mi imaginario de la casa de la que yo venía era algo muy chido. Era teatro ruso, armado en un teatro muy lindo, con un director, no vi güeras chichonas, no vi Satanás, no habían tubos de table Claro. en ningún lado. O sea, como todo lo que yo imaginaba no estaba y era como, ¿cuánto cuesta esta escuela? Y era de, es gratis y pasas los castings. Y los hice, pero sin tener un ápice de confianza en mí, solo porque Memo, que yo lo admiraba mucho, decía, ve y hazlo, tú lo puedes hacer, ve y hazlo. Y yo le decía, es que yo ya estoy dejando mis papeles en el hotel, o sea, yo estoy esperando que me llamen. Y él me dijo, ok, deja los papeles en los dos lugares. Y me llamaron primero del CEA que del hotel. Del hotel nunca pasé como los filtros. A lo mejor ahí es donde querían a la rubia. Ay, ¿No? claro. Y entonces estaban invertidos los papeles, ¿no? Te juro que sí, porque además fue el casting. O sea, yo al hotel fui 1000 veces, llevé papeles, me pidieron unas botas para el uniforme sin haberme contratado. Hacía una broma, nadie se reía, eran súper hostiles, como que no era mi lugar. Y yo siempre estuve esperando que me llamaran y un día llamaron y era el Centro de Educación Artística. Las clases empiezan en agosto y como yo no tenía nada, otra opción en la vida, dije, bueno, entro a ver si mientras ya estudio me llaman del hotel. A lo mejor ya estando ahí me llaman. Nunca me llamaron y ya que estaba en las clases era maravilloso porque creo que sí existe en mí esta necesidad de comunicar y de expresarme y de repente habían
clases de expresión corporal y montábamos obras de teatro y encontré o sea, como que mi lugar me encontró. Yo lo hice honestamente yo dije, ¿qué es lo que antes puede pagar una renta? ¿Qué es lo que, o sea, lo primero que me llegue yo agarro y lo primero que llegó es una oportunidad que era enorme y yo ni sabía, no lo pude dimensionar en el momento.